Quería empezar con un tema fuerte, de moda. ¿Vieron la serie Chernobyl? ¿La están viendo? Voy a empezar con una relación de Chernobyl y la inteligencia artificial. ¿Vieron Legasov, el protagonista? Bueno, es un científico ruso que a mí me hace acordar mucho a un economista que se llama Leonid Kantorovich, que es un economista ruso que ganó el premio Nobel en la década del 70. Kantorovich es el padre de lo que se llama la programación lineal. Era el gran teórico del sistema centralizado de la Unión Soviética. Y él, para que se den una idea, estuvo varios años en la década del 70 tratando de ver cuál era el precio óptimo del acero, con cientos de matemáticos haciendo las cuentas, y no llegaron a averiguarlo porque no había en ese momento poder computacional para poder digamos, encontrar esa variable. Toda esa historia está contada en este libro, está buenísimo, se los recomiendo, se llama Abundancia Roja, está en castellano, que cuenta un poco digamos, el gran sueño de la Unión Soviética en la década del 70, que era justamente lograr la abundancia a través del sistema de planificación centralizada. O sea, no del libre mercado, sino de la planificación centralizada, que fracasó de alguna manera porque no había forma de lograr ese tipo de ecuaciones que eran tan complejas. Y el libro está buenísimo y tiene un montón de chistes. Hay uno que está muy bueno, que Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta, digamos, en orbitar en la Tierra. Hay un chiste que cuenta que llaman a la casa de Yuri Gagarin y atiende el hijo, no están ni la madre ni el padre, y le preguntan a qué hora vienen, y dice, no, papá se fue a dar a orbitar la Tierra, llega a las 10:20 de la noche, mamá se fue a comprar pan y carne al mercado y no se sabe cuándo llega, digamos, ¿no? O sea, había una economía que era muy eficiente para algunas cosas, pero tremendamente ineficiente para otras cosas que la planificación de mercado, digamos, el sistema de libre mercado sí puede definir en base a la información que transmiten los precios. Lo que está pasando ahora es que hay una catarata de papers, investigaciones de China, básicamente, que lo que están diciendo es que el machine learning, una avenida, la que está teniendo más crecimiento de inteligencia artificial, resuelve las ecuaciones que Kantorovich no pudo resolver. O sea, ya empieza a ser posible tener un sistema más eficiente. En China dicen que tiene que ser mixto, parte libre mercado, parte planificación centralizada, pero ya el libre mercado no es el sistema más eficiente. Esto parece una locura, digamos, planteos de Occidente, pero es para que vean cuál es la economía política que se empieza a discutir alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo la semana pasada escribí un alter eco en el Económico de Clarín, hablando del trabajo de Emi Nakamura, que es la última medalla Clark, ¿no? Es una medalla que se da en Estados Unidos al mejor economista de menos de 40 años, y ella también está, digamos, usando el machine learning para, en el caso de ella, unir la macro y la micro. La macro y la micro en economía desde la década del 80 vienen divergiendo. La micro contesta preguntas a veces irrelevantes con mucha sofisticación estadística. La macro hace modelos muy lindos, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que está haciendo ella con inteligencia artificial es unir los dos mundos, ¿no? Buscar el eslabón perdido en teoría económica. El fin de semana, mi hijo del medio, Nico, me pidió ir a ver Hombres de Negro 3 y dijimos, bueno, vamos a ver la 1 y la 2 para ver un poco, para ponernos un poco en clima. Y hay una escena buenísima en Hombres de Negro, no sé si se acuerdan, en la 1, que es una película que además envejeció muy bien, digamos, es muy linda para verla de nuevo, en la cual Tommy Lee Jones le dice a Will Smith que la realidad es lo que pasa en los tabloides sensacionalistas. ¿Vieron esos medios que tienen un extraterrestre, me raptó un extraterrestre? Fíjense, acá vi varios para la presentación, ¿no? Hillary Clinton adoptó un bebé alien. Estas son tapas reales de medios tabloides sensacionalistas de Estados Unidos. Tommy Jones dice, mira, la realidad es esto, pasa acá, no en los medios tradicionales. Y de alguna manera lo que está pasando hoy en muchas avenidas de cambio e innovación, y en particular de inteligencia artificial, es que la realidad es lo que pasa en los libros de ciencia ficción, ¿no? O sea, estamos con tal, digamos, aceleración en la marcha del cambio, que hay un montón de cuestiones que empezamos a ver en los medios que parecen realmente sacadas de un libro de ciencia ficción. Y les cuento una muy cortita que a mí me impactó mucho. Hace 3-4 semanas, esta es una computadora cuántica, lo que ven aquí es una computadora que opera a 200 grados bajo cero. Hay varias empresas, digamos, que están peleando por lo que es la delantera en este tema. Pero hace 3 semanas en particular hubo un anuncio de científicos de la Secretaría de Energía de Estados Unidos que lo que dijeron es que habían podido ir atrás en el tiempo con una computadora cuántica, en este caso una computadora IBM,
y a la tarde, esa noticia salió a la mañana, fue publicada por Nature, fue publicada por Science, o sea, por medios muy, muy prestigiosos, ¿no?, de ciencia y de tecnología. A la tarde se relativizó la noticia, se dijo que era un tema teórico, pero muy difícil de aplicar a la práctica. Pero lo interesante es que la noticia salió publicada. O sea, ya para medios de primera línea, como Science, como Nature, este tipo de cuestiones entran en el rango de cosas que uno puede considerar probables, ¿no?, que pasen en algún momento. Entonces, digo, este tipo de cuestiones de ciencia ficción son las que uno empieza a ver mezcladas en este presente de ciencia ficción o futuro en tiempo real, como querramos llamarlo. Esta noticia es de ayer. Ayer Princeton anunció que se pudo controlar un tipo de partícula que se llama la partícula Majorana, que es una partícula con la cual, digamos, empresas como Microsoft, que luego vamos a tener un orador aquí en el panel, están trabajando para lograr computadoras cuánticas de aquí a entre 3 y 5 años, ¿no? O sea, estamos viendo todas las semanas muchos avances en este tema. De ciencia ficción también totalmente, los bebés editados genéticamente en febrero en China, ¿no?, con una técnica que se llama CRISPR, que fue inventada en Estados Unidos hace 12 años, y me están sacando fotos cuando muevo las manos, así que tengo que mover mucho las manos. Pero China está a la vanguardia y en febrero de este año se anunció, habrán visto en los medios de comunicación, que se habían podido editar genéticamente por primera vez embriones humanos. Hace 3 semanas también se anunció que una célula de un mamut siberiano, lanudo, de 28.000 años, que se había conservado en el permahielo siberiano, había podido se revivió la célula. O sea, estamos ya muy cerca, a 2 años, 3 años más o menos, de poder técnicamente que sea factible volver a tener animales extintos entre nosotros, ¿no? Parece, de nuevo, cosas completamente de ciencia ficción que ya están pasando en el presente. Hay un novelista chino que habla de lo ultra irreal, ¿no? Lo que dice es que estamos viviendo una ultra irrealidad. Este es un poco el término que él utiliza, y a mí me parece que es una linda palabra, digamos, para describir muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Con Martu a veces hablamos de nunca en nuestra vida de periodistas tuvimos tantos temas para escribir para el fin de semana. No llegamos por tiempo y espacio a poder hacerlo, pero nunca fue tan fácil tener lindas historias para contar, ¿no? Y, digamos, de alguna manera es como que el futuro ya llegó, como dice William Gibson. Lo que sucede es que no está igualmente distribuido, ¿no? O sea, todavía, en el caso particular de inteligencia artificial de robótica, hay algunos sectores de la economía que tienen mucha intensidad en su uso y otros nada, y algunos están en el medio. Pero, digamos, lo que se está discutiendo es el cronograma, digamos, de despliegue de estas tecnologías, ¿no? Y vamos a hacer doble clic ahora en el tema de inteligencia artificial, que es un poco el tema de la noche, que tiene una historia reciente que, digamos, una de las formas que tiene de ser contada es a partir de los juegos en los cuales la máquina nos fue ganando a los humanos, ¿no? Y hace 22 años, recuerdan, la computadora de Deep Blue de IBM le ganó a Garry Kasparov. En el 2017, en junio del 2017, un algoritmo de una empresa que se llama AlphaGo, del grupo Alphabet, pudo derrotar al mejor jugador del mundo de Go, ¿no? El Go es un juego muy complejo, que tiene, es fácil de jugar, pero es complejo en la cantidad de movidas posibles que tiene más movidas posibles que átomos hay en el universo, con lo cual no era atacable de la misma manera que se atacó el ajedrez, ¿no? O sea, hacía falta otro tipo, digamos, de avenida de ataque, y lo que se hizo fue a través de Deep Learning darle al algoritmo millones de partidas en muy poco tiempo para que fuera aprendiendo y derrotar al mejor jugador del mundo. La historia está en Netflix, un documental muy lindo que cuenta la historia de este hito que estaba previsto para el año 2021 y ocurrió en 2017, ¿no? O sea, todo está pasando, por lo menos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, antes de lo que estaba previsto. Y ese documental que les aconsejo que vean en Netflix ya quedó viejo, porque la misma empresa lo que logró el año pasado es, con un algoritmo que se llama AlphaGo 0, derrotar a la mejor versión anterior y, por supuesto, al mejor humano, pero sin darle al algoritmo una sola partida para que aprenda. Solamente con las reglas de juego, AlphaGo 0 pudo aprender en muy poco tiempo y ganarle a la mejor versión anterior del algoritmo, ¿no? Fíjense, acá está, y aprovecho para tomar un poco de agua, la progresión de aprendizaje del algoritmo, que solamente en 3 días ya le gana al mejor jugador del mundo, y en 21 días
le gana a la mejor versión anterior, ¿no? Para que tengan una idea, mediante esta metodología lo que se puede hacer es que un sistema de inteligencia artificial traduzca un libro del árabe al francés, de un idioma al otro, sin darle libros para que aprendan al medio. O sea, solamente con reglas gramaticales, con determinadas relaciones, el programa puede aprender para ser en este caso el mejor del mundo, ¿no? Y lo que pasó, digamos, el último hito de esta empresa ocurrió hace un mes, que AlphaGo lo que pudo hacer es, DeepMind es la empresa, pudo derrotar a los mejores jugadores del mundo en un juego de estrategia de guerra, un videogame que se llama StarCraft, parecido al Minecraft. Tienen hijos que juegan Minecraft o ustedes juegan, no os pueden sacar a la computadora. Bueno, esto es algo parecido. Para que tengan una idea, cuando uno juega un juego videogame de estrategia de guerra en la computadora, toma decenas de decisiones por segundo sin darse cuenta. La primera decisión es dónde focalizan la atención, ¿no? Pero hay un montón de decisiones que se toman que no se pueden evaluar paso a paso como sucede en el ajedrez o en el Go. No, en ajedrez, no sé si alguno de ustedes juega al ajedrez o ve partidas, pero ahora matemáticamente con cada jugada de un jugador se sabe exactamente quién tiene la ventaja. En estos casos lo que sucede es que uno toma muchas decisiones por segundo que se van agregando y que en el acumulado dan efectos varias iteraciones posteriores. Lo que sucede con este tipo, digamos, de árboles de decisiones es que son mucho más parecidas a las decisiones que se toman todos los días en una empresa, en vida cotidiana o en una organización. O sea, la inteligencia artificial se está acercando cada vez más a replicar modelos de decisión del día a día, ¿no? Y lo que les voy a contar ahora en estos minutos que nos quedan es 3 o 4, digamos, grandes tendencias o metatendencias o, como dicen los economistas, hechos estilizados que son emergentes, digamos, del mundo de la inteligencia artificial de este año, ¿no? Que yo estoy viendo como emergentes con distintos vectores, digamos, disciplinarios, ¿no? Pero básicamente lo que se está discutiendo es si es cierta esta frase, ¿no? Este es Eric Bjornson, que hizo el libro de la segunda revolución, la tercera revolución de las máquinas, que él dice que la inteligencia artificial hoy por hoy, y algo parecido decía Marto en la presentación, digamos, tiene un nivel de impacto que todavía no llegamos a imaginar, ¿no? Y que va a ser por ahí más grande todavía que el que tuvo la electricidad un siglo atrás, ¿no? Entonces, hay una discusión de ver si esto es real o no. Paso el chivo en mi último libro, Hernán, perdón, lo tenía que pasar en algún momento, para contarles el primer tema que me parece interesante. Yo saqué el libro hace 2 semanas, Marto está sacando el suyo ahora también a fin de año, y la verdad es que hay pocos negocios más ineficientes que el negocio editorial, ¿no? O sea, es un negocio tremendamente ineficiente, con tiempos muy largos, con muchas burocracias, mucha intermediación. Y el otro día estaba viendo no sé si lo vieron, esta empresa es una startup que se llama Wattpad, ya levantó $150 millones, es una plataforma para escritores que se nutre de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace Wattpad? Cualquiera de nosotros puede subir una historia a la plataforma, se distribuye y si la historia es exitosa, uno recibe royalties por esa historia. Con una particularidad que es que, digamos, inteligencia artificial te va diciendo a vos como escritor si el rumbo que está tomando la historia, digamos, va a tener éxito o no, qué porcentaje de éxito va a tener, qué temas deberías tocar, qué tipo de twists narrativos deberías abordar, qué tipo de personajes deberías tener. La plataforma ya tiene varios millones de inscriptos, pero es interesante, digamos, como caso, porque lo que se está empezando a ver es que el mundo se está empezando a vivir, así como antes eran las empresas que eran nativas digitales, bueno, ahora son las empresas nativas en inteligencia artificial. O sea, empieza a haber modelos que tienen que tener inteligencia artificial en su ADN para tener determinado nivel de éxito, ¿no? Y uno empieza a ver un montón de casos como el de Wattpad que directamente en su modelo de negocios inicial plantean a la inteligencia artificial como core de su toma de decisiones. ¿Vieron la película Han Solo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien la vio? En la película Solo, que se estrenó el año pasado, había una relación amorosa entre, ¿cómo se llama? Lando Calrissian y la robot, ¿no? O sea, se enamoran, bueno, son como una pareja, ¿no? En un reportaje una cosa muy divertida es que Lando Calrissian decía que en el espacio no te queda otra que ser pansexual, ¿no? tenés que tener relaciones con bichos muy raros, digamos, entonces sí o sí tenés que ser pansexual. Pero la película es muy buena para ver, digamos, cuál puede ser un mundo futuro en el cual
uno tenga una relación real con un robot, ¿no? Y lo que está empezando a pasar, lo que se está empezando a ver este año, por primera vez, es que empresas que traquean, sobre todo en Estados Unidos, la relación que tenemos con dispositivos de inteligencia artificial, por primera vez están viendo que la gente confía más en un algoritmo que en un ser humano. O sea, hasta ahora venía ganando la batalla el humano. Desde hace ya un par de meses, estos traqueos empiezan a mostrar que confiamos más en un algoritmo. En chicos es abrumador esto. O sea, los chicos ya le creen más a Waze, a Alexa, etcétera, que a los padres, ¿no? O sea, pero es así, ¿no? O sea, y mis hijos ven cómo nosotros le hacemos caso a Waze, y Elon Musk, por ejemplo, dice que lo determinante en el éxito de los vehículos automanejados va a ser que la generación que nos sigue a nosotros va a estar muy acostumbrada, digamos, a ver cómo se reciben órdenes de un algoritmo, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, va a ser muy natural para los chicos subirse a un vehículo automanejado, como es natural para nosotros subirnos a un ascensor que no tiene una persona que lo conduzca, ¿no? En algún momento alguien sintió miedo por subir un ascensor sin un ascensorista o un ascensorista. Otro gran hecho estilizado o metatendencia tiene que ver con la discusión del futuro del trabajo. Marto habló un ratito antes y seguramente podemos luego profundizar. Pero básicamente lo que veo ahí es un consenso muy distinto en el 2019 a lo que era el consenso en el 2017-2018, que era muy pesimista, ¿no? Hasta el año pasado había muchos pronósticos de destrucción de millones de puestos de trabajo en poco tiempo, fundamentalmente por inteligencia artificial. Y lo que uno empieza a ver en 2019 es que esto no está pasando. O sea, que sectores que incorporan más inteligencia artificial también están incorporando empleados. Hace 3 semanas, The Economy fue en tapa con el tema del récord de empleo en Estados Unidos, Europa, digamos, en países ricos. Pero lo que estaban diciendo ellos es que todos estos pronósticos, digamos, muy agoreros de destrucción de muchísimos puestos de trabajo no se están cumpliendo, ¿no? Y uno tiene casos muy particulares, divertidos para contar. Este es Andrew Ng, que está mal escrito el nombre, es un experto chino en inteligencia artificial, era el CEO de Baidu, ahora tiene una startup en la costa oeste de Estados Unidos. Y él el año pasado tuiteaba todo el tiempo, estaba todo el día tuiteando de inteligencia artificial, y un día tuiteó que iban a desaparecer los radiólogos y las radiólogas porque, digamos, habían aparecido algoritmos que eran tremendamente eficientes para detectar determinados tipos de enfermedades. Lo que pasó fue que en los siguientes meses el empleo que más creció en Estados Unidos fue el de radiólogos y radiólogas. Por un tema de que la incorporación de tecnología obligó a incorporar gente muy cara complementaria a esa tecnología. Entonces estalló el empleo en este sector y obviamente Andrew Ng dejó de tuitear, no tuiteó más, pues empezaron a bardear mucho, a bullear en Twitter. Pero es interesante, digamos, este punto. Este es uno de los mejores libros para mí del año en materia de innovación. Lo hizo un médico, se llama Eric Topol, que es un columnista del New York Times. Se llama Deep Medicine el libro y él lo que dice es que lo que está permitiendo la inteligencia artificial ya hoy en día, y va a permitir mucho más en el corto y mediano plazo, es liberar a los médicos del data entry, de cuestiones, digamos, muy rutinarias, y permitir que esos 15 minutos que tiene un médico de consulta con su paciente pueda hacer contacto visual, o sea, pueda conectar con el paciente, ¿no? O sea, es una visión, si se quiere, optimista, pero es un poco, yo creo, que la visión de consenso hoy en día. Hoy la visión es más optimista que lo que era en el 2018. Por supuesto que uno puede buscarle la pata, ¿cómo es el pelo al gato, la pata al gato, como hacemos los periodistas, como Martu todo el tiempo, y hablar de la contratendencia, ¿no? Y hablar de que se viene un invierno en inteligencia artificial, ¿no? O sea, y hay gente que está especulando, digamos, con una meseta en este tema, ¿no? Ya hubo 2 grandes inviernos en inteligencia artificial y hay gente que dice que hay mucha exageración en este tema y que probablemente, digamos, tengamos algunos años de menos avances que los que estamos viendo, basados en muchas cuestiones. Por ejemplo, a nivel de robótica, había mucha efervescencia con Boston Dynamics, con muchas empresas, no empezaron a andar lo bien que se pensaba. Hay un fenómeno en inteligencia artificial que se llama la paradoja de Moravec, que lo que dice es que hay cuestiones que son fáciles de replicar para la inteligencia artificial, pero cuestiones motrices, por ejemplo, ¿no? Jugar un partido de fútbol, etcétera, son mucho más difíciles para la robótica, ¿no? Y hay varios fenómenos que hacen que haya gente que sea más escéptica, ¿no? Otro, por ejemplo, es
todo lo que se está postergando, algunos anuncios que tienen que ver con vehículos automanejados, ¿no? Ya había anuncios para este año, se están postergando para el año que viene, para el otro. De alguna manera estos son factores que hacen que los escépticos ganen un poquito de protagonismo en este discurso. Pero lo que uno ve es que, al igual que sucede con la mayoría de las tendencias y tecnologías, hacen un recorrido que la empresa Gartner llamó hace unos años el ciclo de exageración o el hype cycle, que tiene que ver con una primera, digamos, burbuja, ¿no? Después se pincha la burbuja, se cae y luego se empieza a crecer con mayor robustez, pero a menos velocidad del principio, ¿no? Esto es lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el comercio electrónico, ¿no? Lo interesante, digamos, como periodistas es no comernos la curva, ¿no? O sea, no dejar de hablar del tema cuando ya es un lugar común, ¿no? Como pasó con blockchain, por ejemplo. Blockchain, yo el año pasado, a mitad de año, hice una etapa para la revista y ya hace varios meses que nadie habla del tema, se cayó mucho Bitcoin, ahora con la criptomoneda de Facebook se vuelve a hablar un poco del tema, pero de alguna manera tenemos que tener cuidado, digamos, de no dejar de hablar de estos temas porque se vuelvan un lugar común. Hay una frase muy buena de Brian Eno que él dice: no le temas a los lugares comunes, ¿no? O sea, no hay que dejarse ganar por la curva de esquipeo cuando hablamos de estos temas. Otro tema, el anteúltimo que les cuento, digamos, como gran tendencia, tiene que ver con el cambio que está produciendo la inteligencia artificial en la dinámica de innovación, ¿no? Se está empezando, digamos, a meter en lo que es el motor de la innovación, ¿no? O sea, uno a veces cuando habla de creatividad, está bueno tener en cuenta que al final del día que te hace un juego de números, ¿no? O sea, es un juego en el cual la persistencia lleva a que tengamos mejores resultados. Como la creatividad es unir puntos que nadie había unido, cuantos más billetes de lotería juguemos, más chances tenemos de tener un resultado positivo, ¿no? Yo siempre cuento el caso de, ¿cómo se llama? Brad Pitt. ¿Saben a cuántas audiciones fue Brad Pitt antes de que lo tomaran en un spot publicitario? ¿Alguien sabe? 2 dicen ahí. 86. ¿Quién dijo 2? Le pifiaste por 83. O sea, fue 86, en la 87 lo tomaron y es Brad Pitt, ¿no? O sea, no es ninguno de nosotros. Sin embargo, nunca paró, ¿no? ¿Quién es la segunda persona? ¿Conocen el segundo? John Grisham. Es el autor que más vendió en la historia. Es un tipo que vendió más libros que la Biblia, ¿no? La primera novela de Grisham vendió millones y millones de ejemplares. Grisham fue a 27 editoriales antes que le dijeran que sí. En la 27 le dijeron que sí. ¿Se bancó 26? No. Martu, ¿a cuántos no te bancarías vos? 3 o 4, ¿no? 3 o 4 y ya nos dedicamos a otra cosa. Él se bancó 26, no. 27 dijo que sí. O sea, estamos en un mundo de sistemas complejos en el cual la persistencia paga cada vez más. Y lo que uno ve con la inteligencia artificial en la innovación es que a veces, yo hice una nota hace poco con lo que tiene que ver con química de materiales, ¿no? Valeria Bossio, que es una bióloga, me dijo: los materiales ya no se descubren, ahora se inventan. Hay tantos materiales posibles como partículas hay en el universo. O sea, es imposible para los seres humanos estar testeando, o sea, tardamos millones de años en descubrir qué materiales nos pueden servir y cuáles no. Machine Learning sirve, por ejemplo, para esto. O sea, está habiendo una explosión de nuevos materiales, sobre todo en China, ¿no? Y esto, digamos, es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está cambiando la dinámica y la forma en la cual se está innovando, ¿no? Con Andrei Vashnov, en el 2017, sacamos el libro Modo Esponja. Andrei es un físico siberiano que habla 8 idiomas. Aprendió castellano en 6 meses con un algoritmo que él inventó viendo la serie Doctor House. ¿Me creen? Es completo extraterrestre. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Yo escribía el libro y si venía una nave espacial a buscarlo a la salida del bar donde escribíamos, no me hubiera sorprendido. Digamos, pues es un tipo completamente fuera de serie. Y él siempre me contaba que de las múltiples formas en las cuales uno puede clasificar el conocimiento, una de ellas, por ahí la más eficiente, es esta, ¿no? Que son 4 cuadrantes, que es la de lo que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé, ¿no? O sea, el tercer cuadrante, lo que no sé que sé, sería lo intuitivo, ¿no? Sabemos andar en bicicleta, no sabemos explicar cómo andamos en bicicleta. El más interesante de todos es por lejos el cuarto, que es el 99,9% del conocimiento. Y ahí, digamos, nos ayuda a llegar el Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no nos da el tiempo, digamos, muchas veces para llegar a ese cuarto cuadrante
pero es sin duda el más interesante. Y empiezo, digamos, a concluir un poco esta charla hablándoles de un director de cine, se llama Ridley Scott. Ridley Scott tiene muchas películas muy interesantes. Hay dos que en particular me parece que eran buenas para contarles un poco la historia de lo más relevante que me parece que hay hoy en materia de inteligencia artificial. ¿Vieron Thelma y Louise? ¿Sí? ¿Se acuerdan del final de Thelma y Louise? ¿Cómo era? Se tiran al precipicio, ¿no? O sea, se agarran de la mano, cierran los ojos, se tiran al precipicio. Hay un... ahí debutó Brad Pitt, muy bien. La próxima charla lo voy a decir. Así, te voy a robar la idea. No sé si tuvo 86 audiciones, pero bueno. La cuestión es que Thelma y Louise, hay un emprendedor llamado Daniel Nofal, una vez me dijo, mira, para mí lo que está pasando con muchas empresas hoy es algo parecido a esto. O sea, saben de alguna manera por qué lado vienen los desafíos, pero prefieren cerrar los ojos, darse la mano y acelerar, digamos, por el mismo lugar en el que van. Un poco la idea es que si uno tiene que elegir qué es lo que hoy más inhibe a ciertas empresas de cambiar, de tomar decisiones de cambio, a veces no es tanto la incertidumbre, sino más los sesgos de statu quo, ¿no? O sea, de alguna manera empezamos a saber por dónde viene la ola, pero los sesgos de statu quo son tan fuertes que impiden que un montón de organizaciones tomen decisiones de cambio, ¿no? De alguna manera, uno en economía del comportamiento, yo estudié muchos años este tema, hice el libro con Martín Lustó, pero de alguna manera estos son más fuertes, ¿no? Es de noche, falta poco para el partido, quiero recapturar su atención. ¿De qué puedo hablar para volver a ganar su atención? ¿De pornografía, les parece? ¿Sí? ¿Hernán puede hablar de pornografía? ¿No está mal? Sí, sí. Bueno, tenía unos videos para pasar, pero no censuró Hernán, así que no van a pasar. Hay un futurólogo que se llama Marcelo Rinesi, que él lo que dice es que hoy está pasando en muchas empresas es algo así como una pornografía de la innovación. ¿En qué sentido? Que lo que se busca es espectacularidad, ¿no? Se busca el blockchain por el blockchain en sí y no por una utilidad real o por un cambio real, ¿no? Y él hace un paralelismo entre el proceso de innovación y la pornografía en el sentido de que son procesos guionados, ¿no? Uno cree que va a tener un resultado al final, cuando en realidad cualquier proceso de innovación inherentemente incorpora más incertidumbre. Son procesos influenciados por estereotipos y convenciones sociales, de género, por ejemplo, y tienen una mirada muy acotada, ¿no? O sea, son de alguna manera cuestiones que van en paralelo, ¿no? Y también, ya para hacer una parte más conclusiva, me parece que siempre hay que recalcar que innovación no es solamente tecnología, ¿no? Que lo más interesante que está pasando hoy tiene que ver con avenidas de cambio que se van complementando en distintos vectores, ¿no? De cambio climático, de política, de demografía, ¿no? El libro que yo acabo de sacar habla de cambios demográficos y por supuesto de tecnología, pero son muchos vectores que se van intercalando, ¿no? Hay una programadora australiana que se llama Kate Crawford, que trabaja en un instituto de Microsoft, que ella justamente habla de los 4 huracanes de cambio, ¿no? Como una especie de framing, digamos, de marco mental para hablar de cualquier escenario de futuro. Y lo que dice Crawford es que muchas veces estamos muy, digamos, con la mirada demasiado puesta en algunos puntos focales, como es la singularidad, por ejemplo, que le importa a Elon Musk, digamos, porque corre el riesgo de no tener más miles de millones de dólares en el 2030, 2040, pero que hoy ya, digamos, hay problemas reales que tienen que ver con fake news, con un montón de temas en los cuales la inteligencia artificial tiene que ver y que no le estamos prestando la suficiente atención. Kate Crawford tiene una especie de mapa y de línea de tiempo en la cual demuestra que la complejidad, digamos, que llevó a que cada vez haya más catástrofes climáticas va en paralelo con las catástrofes de inteligencia artificial. O sea, uno ve la línea de tiempo y está aumentando la cantidad de catástrofes, ¿no? Y esto tiene que ver con algo matemático que es el tema de sistemas complejos. Pero como les decía antes, uno puede agarrar la agenda de género, de hábitos saludables, de nuestra relación con el trabajo, digamos, un montón de vectores sociales en los cuales tenemos una tasa de cambio tan exponencial como en tecnología, como en inteligencia artificial, como en quantum, como en blockchain, etc. Y en un montón de películas uno puede ver esta desproporción entre el peso de la tecnología en los escenarios futuros y la subrepresentación de temas sociales, ¿no? ¿Vieron Volver al Futuro 2? ¿La vieron? ¿Sí?
¿Se acuerdan en qué año llegaba Marty McFly al futuro? ¿Parecido? 2015, ¿quién dijo 2015? Muy bien. Octubre del 2015. Yo estaba dando una charla en el coloquio de IDEA y a la tarde llegaba Marty McFly. A las 4:23 de la tarde. Estaba el número exacto en el DeLorean. ¿Y te acordás cómo era el futuro al que llegaba Marty McFly? Llegaba un futuro con autos voladores, con zapatillas que se ataban solas, con el skate, ¿no? Con el hoverboard. Sin embargo, ¿en esa película había gente del mismo sexo caminando por la calle? No, ¿no? Digo, los cambios sociales son mucho más difíciles de pronosticar que los cambios tecnológicos, porque es más difícil mirar adentro nuestro que afuera nuestro, ¿no? En 2001, Odisea del Espacio, la película de Kubrick. ¿Alguno la vio, la película? Sí, varios la vieron. Kubrick la hizo en el 69. ¿Se acuerdan los que la vieron cuál era el rol de la mujer en esa película? ¿Lo recuerdan? Exactamente, era asistente, secretaria, o digamos, no era. Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70, ¿no? Y en la nave espacial estaban todos fumando, ¿no? O sea, estaba toda llena de ceniceros. Los libros de la Fundación de Asimov, todos los libros de Asimov, también todo el mundo está fumando, ¿no? De nuevo, es mucho más difícil pronosticar cambios sociales, cambios culturales. Por eso, en términos en lo que es la inteligencia artificial, por ahí el área más difícil de pronosticar es la interacción entre nosotros y la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es un área que particularmente, digamos, hay que mirar con precaución. ¿Qué película ocurre en el 2019? Bueno, Blade Runner, muy bien. Blade Runner ocurre el 31 de diciembre del 2019, ¿no? Y hay muchas cosas que pronosticó Ridley Scott, que es el director, como por ejemplo los replicantes, los que son clones, que ya están pasando en China, autos voladores, ¿no? Vimos en Australia anteayer, se anunció, es el segundo país que va a experimentar con una flota de taxis voladores de Uber, ¿no? Esto es una noticia de ayer o anteayer. O sea, hay muchas cuestiones que Ridley Scott en Blade Runner vio. Tenemos 6 meses para poner de moda las sombreras, de nuevo, o sea, para tener la película de Brasil. Hay muchas películas que son muy interesantes para ver cuáles son los sesgos que tenemos cuando tenemos que pronosticar el futuro, ¿no? Pero llueve todo el tiempo. Sí, es un mundo muy distópico y vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo te llamas? Fabi. Que tienen que ver justamente con cómo muchos diseñadores de futuro, y con esto termino, están tomando, digamos, algunos relatos de la ciencia ficción para lograr algunos tipos de escenarios con la lógica siguiente, que es que en la medida que el ciclo tecnológico se acorta, bueno, tenés más chances de lograr, Black Mirror, ¿no? O sea, cada vez estamos más cerca de estar cerca de un escenario cercano a muchas cuestiones que imaginan los escritores de ciencia ficción. Y lo que está pasando es que hay muchas consultoras de diseño de futuros que están contratando escritores de ciencia ficción a demanda de algunas empresas para que profundicen en algún tipo de escenario futuro. Y los relatos de futuro en general pueden dividirse en relatos que son de continuidad, o sea que va a seguir siendo todo más o menos igual. En relatos de adecuación a límites, ¿no? Cambio climático, por ejemplo, vamos a tener que adecuarnos a ciertos contextos. En relatos de distopía y colapso, Brasil, Blade Runner, en general, la estructura de storytelling se lleva mejor con los relatos distópicos porque hay un conflicto, ¿no? Y los periodistas también, cuando tratamos un tema, tendemos a la distopía por un tema natural de la estructura narrativa de una historia o de transformación más utópica. A mí me gusta un concepto de un filósofo norteamericano que habla de un término que es ambitopía, que vendría a ser algo así como Corea del Centro, ¿vieron Corea del Centro? Pero aplicado a la futurología o a los temas de futurismo, que lo que dice es que vamos a tener señales distópicas de distinto tipo, ya las estamos teniendo, que nos van a permitir a tiempo corregir el timón de la nave para lograr un mundo un poco mejor, ¿no? O sea, hay modelizaciones, por ejemplo, de matemática y de teoría de los juegos, que lo que dicen es que muchas veces todo tiene que empeorar para empezar a mejorar. En cambio climático tal vez sea necesario que haya una gran catástrofe, ¿no? Que se inunde una ciudad muy conocida para que los líderes del mundo tomen conciencia, digamos, de la gravedad del problema, ¿no? Y en un montón de temas de futuro uno puede pensar en esta dinámica que este filósofo llama ambitopía. Yo ayer empecé a leer este libro que se llama Upheaval. Me lo recomendaron, salió hace un mes, de Jared Diamond, es un gran escritor de temas de no ficción,
Diamond es un geógrafo, antropólogo, tiene 81 años ahora. No sé si leyeron Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero. Es su gran bestseller, ganador del premio Pulitzer. Y él lo que hizo en este libro es ver países que estaban muy mal y tuvieron un turning point y empezaron a crecer. Australia, Japón, Chile, Indonesia. O sea, son países en los cuales él vivió y analiza, digamos, cuáles fueron los factores que llevaron a ese turning point. Memoricen este autor y este libro porque van a escuchar hablar mucho en los próximos meses, porque está muy maridado con la realidad política y económica de la Argentina y seguramente muchos coloquios, con el coloquio de idea, van a tratar de traerlo, ¿no? Porque está muy, como les decía, muy a tono con los tiempos que están corriendo. Esto se llama innovación sin humo. Por supuesto que hay mucho humo en lo que hablamos. Espero que no haya sido un humo tan tóxico como el de Chernobyl, ¿no? Para volver a hacer un círculo con el arranque. Y dicho esto, les agradezco muchísimo la atención y pasamos al diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eva. ¿Les hierve la cabeza? Sí, ¿no? Demasiado, ¿no? Yo lo veo seguido y lo leo seguido y hoy aprendí un montón de cosas nuevas. ¿Cómo haces, Eva, para informarte y para armar estas conexiones? ¿Cómo haces? Tenemos 8 horas para No, esto. tenés 2 minutos para contestarme eso. Y tenés varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, a mí Twitter me sirve mucho para laburar y Twitter es muy buen filtrador, ¿viste? O sea, es tan grande la tormenta de información que hay de esto que es imposible leer todo lo que sale de inteligencia artificial o de robótica o el tema que sigas. Entonces, vos empezás a buscar filtros, ¿no? Y en Twitter empezás a seguir a esos autores que, sí, digamos, que tienen cosas que valen la pena. Redes sociales también sirven para que mucha gente que uno no conoce te empiezan a acercar temas. Ahí está Edmundo Sternlich ahí en la segunda fila, que nos conocemos en Twitter y es un curador increíble, digamos, vos también lo notás. Edmundo te manda un paper del Journal de Varsovia, de, no sé, cognición, blockchain, no sé qué, que no sabes cómo llegó y te empieza a llegar. Así que empezás a tener ese tipo de, digamos, de herramientas. Tenés que básicamente priorizar filtros hoy en día. Claro. Bueno, vos sos editor de años y imagino que eso, ¿no? Filtrar lo que no sirve, el humo, sí, porque también hay muchísimo dando vueltas en las redes y decir, esto sirve, esto es distópico, total, esto es sensacionalista, ¿qué es verdad? Y después tener, ¿viste?, herramientas para acercarte a ese cuadrante de lo que no sabes que no sabes. Porque en general uno tenés un sesgo natural a reforzar un poco lo que ya sabés, el sesgo de confirmación, etc. Entonces tenés que autoimponerte cierta disciplina para, qué sé yo, seguir a gente que no opina como vos, o temas que no sabés lo que son, o ir medio al azar algún día a algún lado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas te llevan a conexiones para ir a tu pregunta concreta que por ahí son difíciles de hacer de otra manera. Hablabas de una de las dificultades de inteligencia artificial que tiene que ver quizás con cómo van a comunicarse los humanos con esos sistemas. Sí. Y es una de las cosas que veo quizás cuando voy a las compañías que te cuentan sus sistemas de inteligencia artificial, pero está todo como todavía muy disociado de la persona y su puesto de laburo, ¿no? Sí, sí, pero es un tema tremendamente generacional, como te decía antes. Yo la semana pasada, te contaba hace un rato, fui a Mar del Plata con mis hijos y de golpe lo veo a mi hijo Nico, que tiene 11 años, o 10 años, no, sí, 11 años cumplí ahora, que agarraba el celular y decía, contame un chiste. Y tuvo una hora escuchando chistes que le contaba, no sé si el Siri o qué sistema de inteligencia artificial, qué teléfono, y después le empezaba a pedir chistes de algunos determinados temas, ¿no? Leí justo la noticia el otro día de una chica en Estados Unidos de 4 años que le dijo a la tostadora, ¿dónde están mis patines? O cosas así, como que ya le empiezan a hablar a otras mediaciones que para nosotros no sería natural. Totalmente. Y te digo que ahí el corte está más entre millennials y centennials que entre nosotros y los millennials, ¿no? O sea, hay toda una generación que creció con la normalidad, como te decía antes, de que el Waze te dé órdenes, ¿viste? Y bueno, eso nosotros no lo tenemos. Así que me parece que va a ser algo muy, muy natural, digamos, ¿no? Ese clic. Como todos los ciclos de Innovación sin Humo, ustedes también son protagonistas, así que queremos abrir las preguntas al público. Si alguno tiene alguna pregunta para Seba, les pedimos que las preguntas sean bien concretas y cortas, porque vamos a cumplir con nuestra promesa de irnos a la hora del partido. Y tenemos un gran panel y rico. Así que preguntas cortas
y concretas, los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo hice una investigación de la relación entre las películas y cuentos de ciencia ficción con la disrupción de la tecnología. Y vos comentaste la película de Han Solo. Yo te recomiendo ver AI Rising. Ok. Y la pregunta es, ¿tiene relación directa los cuentos de ciencia ficción y las películas como los mandan los Johnny, los serbios o los yugoslavios con lo que se viene en tecnología? Sí, lo que pasa es que, digamos, hay una trampa ahí, ¿no? En epistemología se llama el problema de los infinitos monos. ¿Lo conociste, no? No. ¿Sabés lo que es? No. ¿Vos lo conocés? Si vos ponés infinitos monos, infinito tiempo, en un lugar infinitamente grande, a escribir a máquina, alguno va a escribir Hamlet, ¿no? O alguno va a escribir una gran obra. Entonces, esto sucede cuando vos empezás a hacer cherry picking de las cosas que descubrió la ciencia ficción y que son reales. Bueno, hay un 99% de cosas que no fueron reales, ¿no? Lo que sí está pasando, que es distintivo de esta época, es que cuando, como decíamos antes, se acelera el proceso de cambio, bueno, estamos más cerca de llegar a ese punto, ¿no? Y otra capacidad que tienen los escritores y artistas de ciencia ficción en general es que pueden darle profundidad a ciertos escenarios, ¿no? Entonces, eso es algo de valor para algunas empresas. Y creo que se ve muy claro lo que vos decías, ¿no? Que se puede pensar mucho en cómo va a ser tecnológicamente, pero societariamente o la sociedad, ahí se les complica bastante. Está ¿no? re subestimado. Y yo ahora el libro que acabo de sacar, que es Revolución Senior, paso el chivo por segunda vez, cómprenlo, está muy bueno. Está agotado igual, así que... Ay, bueno, ¿en qué quedamos entonces? La segunda edición. Bueno, ahí trato el tema demográfico. El tema demográfico es increíble porque es mucho más predecible que la tecnología. Sabemos más o menos cómo va a ser la pirámide demográfica en el 2030, 2040. Y nadie se está ocupando. No, totalmente. ¿no? O sea, por más que sea algo predecible, aún así, a los políticos, a las empresas, etcétera, les cuesta, digamos, tomar decisiones previendo ese tipo de cambios, ¿no? Sí. ¿Por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Tocaste el tema de Wattpad. ¿Cómo ves que haya como una ventaja y una desventaja que haya creatividad orientada? Mira, por un tema personal, tiendo a ser optimista realmente, digamos, en este tipo de cosas. Y lo que veo es que el laburo, por ejemplo, nuestro como periodistas, en los últimos años, el modelo de negocio del periodismo está hecho pelota, ¿no? Pero el trabajo es mucho más divertido, ¿no? Porque yo me acuerdo que empecé a laburar en Clarín, había 1000 cosas muy rutinarias, ¿viste? De data entry que hacía, de las cuales ahora estás liberado con la tecnología, ¿no? Y me parece que, digamos, la tecnología va a ayudar a que esa parte, digamos, de creatividad, de empatía, etcétera, que son muy humanas, sean el core de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, así como Wattpad, hay un montón de empresas, también de periodismo, que lo que hacen es tener una base de periodistas humanos con una capacidad de generar miles de historias muy localizadas, ¿no? Pero con una base, digamos, de seres humanos que el trabajo que hacen es muy divertido porque está centrado en la parte creativa, ¿no? Yo por lo menos... Bill Gates tiene una frase que es que tendemos a sobreestimar el cambio a un año y a subestimarlo a 10 años. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, por ahí pensás que ya viene la ola de cambio y cambia absolutamente todo en 6 meses y eso no va a ocurrir, pero en 10 años lo más probable es que estés haciendo algo muy distinto a lo que estás haciendo ahora. Y cuando lo ves para atrás, es así. O sea, nuestro laburo como periodistas era tremendamente distinto hace 10 años. Hay muchísimos puestos de los últimos 4 o 5 años, si vos te fijas los puestos que hay en los medios, que es verdad que no está bien, pero cómo han cambiado, Total. cómo ha cambiado ¿Vieron hace 5 años. Marto, ¿viste la película Primera Plana? No sé si la vieron. Sí. Es la que ganó el Oscar hace un par de años. La historia, digamos, del Boston Globe cuando descubren a los curas pedófilos. Sí. Y no pasó hace tanto. No. Y le los faltan ves, la mayoría de los puestos que estarían ahora. y parecen hombres de las cavernas, ¿no? Sí. O sea, laburando, ¿no? O sea, es un laburo completamente distinto. Pero bueno, la verdad es que está mucho más divertido hoy ser periodista. De nuevo, con el pequeño problema de que el modelo de negocios está completamente colapsado en una transición hacia otra cosa, ¿no? Allá. Ay, me tengo que correr. Ahora te apunta. Te están haciendo correr tipo partido de tenis. No pasa nada. De una punta a la otra. Espérate que ya hay una que había cantado. Sí. Primero. Hola. Sí. En un momento hablaste de Libra, de la Sí. criptomoneda de Facebook. Sí. ¿Qué opinas de todo ese mundo? ¿Si es humo No. o realmente se viene? Mira, yo el año pasado creo que debo haber hecho, no sé, 15 notas de blockchain
Y en la 15 empecé a entender más o menos de qué se trata. O sea, de entrada te digo, es un mundo que realmente es complejo. Sí, es complejo. Y que no lo podés abordar desde una sola disciplina. O sea, si lo abordás solo desde economía, te perdés una parte enorme. Si lo abordás solo de la programación, te perdés otra parte enorme. Yo te digo una conclusión propia a la que llegué después de hacer miles de notas, es que me parece que es una tecnología que tiene un valor enorme. Lo que me parece que está por verse es si es una tecnología para esta década o para la que viene. O sea, si la validación social va a llegar este año o dentro de 5 o dentro de 10. Y eso no está para nada claro, digamos, porque depende de un montón de cuestiones que son efectos de redes, depende de profecías autocumplidas, ¿no? O sea, si todos creemos que Bitcoin va a valer $1 millón, Bitcoin va a valer $1 millón. Si todos creemos que Bitcoin no vale nada, Bitcoin no va a valer nada. Y esas son cuestiones sociales y de relato que son muy complejas para predecir, ¿no? Esa es un poco mi posición hoy en día. Muy bien, ¿hay alguno más? Había visto una mano. ¿Pasamos a ir para ver el partido? No, vamos a seguir. Bueno, Seba, muchas gracias por esta Gracias. noche acá. Un fuerte aplauso para Sebastián. Muchas gracias.